Y yo recuerdo como ahora, cuando yo miré a ese joven, él tenía un cuchillo en la mano y el otro que estaba al lado tenía una pistola. Uno me apuntaba y el otro con el cuchillo, amenazándome, me revisaba. Y cuando me quitaron todo, él me dijo, el que tenía el cuchillo, cualquiera te da una puñalada aquí mismo. ¿Y sabes qué pasó? Que el que estaba al lado, el que me apuntaba con la pistola, eso fue Dios. Cuando yo salí de ahí, yo dije, eso fue Dios. Porque él le dijo, no le hagas daño, déjalas, vámonos. No le hagas daño, no lo toques. Esa fue la palabra que su propio compañero le dijo a él. Bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado. Dios les bendiga a todos, mis amados. Espero que se sientan bien, que estén bien y que la bendición del Eterno sea sobre cada uno de ustedes. ¿Saben algo? La Biblia dice que este evangelio será predicado por testimonio. Y yo quiero hoy contarte una historia. Quiero hablarte de mi vida, de lo que Dios hizo conmigo. Pero algo muy interesante, que sé que así como me bendijo a mí porque lo viví, también yo sé que te va a bendecir a ti. En el libro de Isaías, en el capítulo 44, en el verso 2, dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo te escogí. Dios me llamó, Dios me escogió, Dios te llamó, Dios te escogió. Déjame decirte que hace muchos años, yo tenía alrededor de 3 años más o menos, estaba yo en la casa de una abuela mía compartiendo con un primo, compartiendo con familiares. Yo visitaba mucho ese lugar y jugaba en el patio de la casa con mi primo. Pues resulta que ahí había una cisterna. Y mientras yo jugaba con una pelota de esas de playa, esas pelotas de colores que nosotros vemos y usamos en las playas, mientras yo jugaba con mi primo con una pelota de esas de playa, resulta que la cisterna estaba abierta. Y yo me acerqué hacia la cisterna y me caí. No había nadie en ese momento, solamente mi primo, que también era pequeño, al igual que yo, tenía aproximadamente 3 años también. Y parte de lo que puedo conocer de la historia que me han relatado, porque a esa edad no recordaba mucho, me dicen que se dieron cuenta dónde yo estaba, porque salieron a buscarme y no me encontraban por ningún lado, por una chancletita samurái que yo tenía, que se veía en la piscina arriba. Y entonces, al ver mi chancletita samurái en la cisterna, se inclinaron a ver y ya mi cuerpo ya estaba hundiéndose hacia abajo, porque ya yo había ingerido mucha agua y ya me estaba hundiendo. Pues todos desesperados, todos los que estaban ahí, todos los familiares, me lograron sacar, me montaron en el vehículo de una tía mía, camino huyendo hacia una clínica, y en el trayecto mi tía chocó. Iba alguien incluso que iba dándome respiración boca a boca y sacaba agua de mí, sacaba agua. Y resulta que cuando el vehículo chocó, pues consiguieron otro transporte para llevarme hacia un hospital. Cuando llegué, que los médicos me atendieron, no había mucho en ese momento que hacer, porque ya mi cuerpo estaba lleno de agua, había llegado incluso hasta mis pulmones. O sea, prácticamente yo llegué a esa clínica sin vida. Pero aquí está este verso. Desde el vientre de tu madre, Él te escogió. Y ahí ocurrió el primer milagro en mi vida, en ese hospital, donde llegué sin vida y para sorpresa de los médicos, el Señor me rescató y me sacó y yo pude volver. Y usó una persona también que me estaba dando primeros auxilios. Él falleció ya hace muchos años. Lo conocían por su nombre se llamaba Efraín. Y decían que él, mientras me daba respiración y sacaba agua,
también muchas veces sacaba de mi cuerpo alimentos que yo había ingerido el día anterior. O sea, yo estaba vuelto un desastre, realmente. Pero es interesante porque todavía en ese momento en mi familia no había nadie cristiano. Yo te estoy hablando, yo tenía 3 años, en mi familia todos eran inconversos, católicos y demás. Y Dios, para llegar a mi vida, primero usó un familiar que se convirtió primero en un tío, y ese tío llevó a mi abuela, y llevó a su esposa, y llevó a otras tías. Y entonces yo pequeño, 7, 8 años por ahí, comencé a visitar a la iglesia con mi abuela, por los juegos de niños, las actividades de los niños, las escuelas bíblicas de verano que había, me gustaban mucho, y yo me aprendía los versos bíblicos, y para mí era emocionante, me gustaba mucho. Pero yo no tenía en cuenta que ya Dios tenía un plan conmigo, que ya lo había iniciado en ese trágico día cuando estuve a punto de perder la vida, o mejor dicho, cuando por momentos la perdí y Él me la devolvió. Entonces vine a los pies del Señor pequeño, pero tú sabes qué pasaba conmigo, que como en mi casa nadie era cristiano, a pesar de que lo era mi abuela, llegó un momento que yo ya no quería ir a la iglesia, que yo me molestaba cuando mi abuela me insistía que fuera a la iglesia. Y yo recuerdo un día que yo le dije a mi papá que yo no quería ir a la iglesia, que mi abuela me obligaba. Y ellos discutieron, y mi papá le dijo a mi abuela: no lo obligue a ir a la iglesia si él no quiere. Y mi abuela, muy triste, me dejó y se fue. Pero ¿sabes qué pasó? Te voy a decir. Yo no fui ese día, yo no fui esa semana, yo no fui en los siguientes 15 días. Pero ya yo me estaba sintiendo que me faltaba algo. Yo me estaba sintiendo que yo necesitaba ir, que me gustaba estar en ese lugar, que yo quería estar en ese lugar. Y volví a la iglesia otra vez. Y volví nueva vez. Y ahí estuve gran parte de mi niñez en la iglesia. Pero cuando llegó el tiempo de la juventud en mi vida, me descarrié. ¿A qué yo le llamo me descarrié? Porque déjame decirte que no es como quizás otras personas. Me descarrié porque ya decidí que no quería seguir yendo a la iglesia. Siempre estaba en mi casa. Nunca estuve en discotecas, ni nada de ese tipo de cosas. Pero ya no quería ir a la iglesia. Ya no quería seguir el llamado de Dios. Ya no quería seguirlo, porque yo entendía que yo era joven y que yo necesitaba seguir mi vida, hacer mi vida. Y que para mí, seguir en la iglesia era como perder el tiempo. Yo quería vivir. Yo me sentía que en la iglesia yo no estaba viviendo. Eso fue como el hijo pródigo, cuando dejó todo y se fue. Y me fui, y en eso duré unos meses fuera. Y en esos meses nunca me acordé de cuando Dios me rescató cuando niño. En esos meses nunca pensé en Isaías 42, de que Dios desde el vientre de mi madre me estaba llamando. Nunca pensé en eso. En ese momento nunca pensaba en nada. Pero luego dentro de mí estaba ese vacío. Dentro de mí estaba esa falta de amor. Dentro de mí estaba esa necesidad de sentirme amado. Y esto me llevó a que tiempo después me reconcilié con el Señor y volví a la iglesia. Pero ¿sabes qué me pasó en ese lapso de tiempo que yo estuve fuera de la iglesia? Yo estaba en la universidad. Es increíble. Y saliendo un día de la universidad, en el campus de donde está el Club San Carlos, esos sitios por ahí, casi siempre yo me iba con una compañera, pero ese día la compañera se iba por otro lado y yo me fui solo. Y caminando por la Avenida México, alguien me cargó y yo pensaba que era un juego y me tiraron hacia un callejón. Y cuando me tiraron hacia un callejón eran 2 tipos para atracarme. Comenzaron a revisarme, me quitaron el celular. En la cartera yo solo tenía 200 pesos y un reloj
de esos malísimos que uno compra en la Duarte. Tenía un reloj de eso. Y el reloj. Y yo recuerdo como ahora, cuando yo miré a ese joven, él tenía un cuchillo en la mano. Y el otro que estaba al lado tenía una pistola. Uno me apuntaba y el otro con el cuchillo, amenazándome, me revisaba. Y cuando me quitaron todo, él me dijo, el que tenía el cuchillo, cualquiera te da una puñalada aquí mismo. ¿Y sabes qué pasó? Que el que estaba al lado, el que me apuntaba con la pistola, eso fue Dios. Cuando yo salí de ahí, yo dije, eso fue Dios. Porque él le dijo, no le hagas daño, déjalo, vámonos. No le hagas daño, no lo toques. Esa fue la palabra que su propio compañero le dijo a él. En la iglesia, desde los 9 años, en ocasiones me descarrié y volví otra vez. Pero vivía una vida en el Evangelio, pero sin que el Evangelio produjera algo en mí. Yo vivía en el Evangelio, pero el Evangelio no vivía en mí. ¿Por qué no vivía en mí? Porque simple y llanamente yo vivía en la iglesia haciendo las cosas que hacía por rutina, cantaba, predicaba, llegué hasta a dirigir jóvenes. Pero ¿sabes qué pasaba dentro de mí? Que yo estaba marcado por la falta de amor. Y entre todos esos tiempos llegué a vivir una doble vida. Llegué a estar en la iglesia y luego salir a compartir, a tomar uno de esos días en que estaba en una actividad, compartiendo con jóvenes de la iglesia, compartiendo en ese momento era mi novia, pero la que es mi esposa ahora. Y tomé en ese lugar, pasé mucha vergüenza y ellos también. Y cuando llegué a mi casa llorando, yo le decía a mi papá, yo no quiero ser como él. Que tomas, que te embriagas. Eso yo lo viví en mi casa. Mi papá tomaba mucho. Y a veces se iba en eso, en la calle, horas y horas van y horas vienen. Y yo recuerdo una vez que él me puso de castigo y comenzó a tomar y me hincó, vivíamos en San Pedro. Y mi mamá fue que me levantó al otro día a las 6 de la mañana del castigo. Porque él se puso a tomar y se olvidó que me había puesto de castigo. Entonces viví esa vida viendo familiares envueltos en el alcohol, mi papá también. Y yo recuerdo ese día que yo le dije, yo no quiero ser tú. No quiero seguir tu ejemplo. No quiero vivir la vida que tú estás viviendo. Pero esto no se trata solamente de yo decir, no quiero, sino que yo tengo que accionar. Y yo aún todavía en ese momento no había accionado. Aún no. ¿Por qué yo no había accionado? Porque aunque estaba en el Evangelio, en mi corazón, había resentimiento con mis padres, con mi papá, por todas las cosas que había pasado. Porque yo sentía que mi padre tenía preferencias con mi hermano. Y esto me impedía conocer a Dios. De verdad. Esto me impedía conocerlo como padre. Esto me impedía tener una relación con Él. Y tú que me estás mirando, yo no sé si tú has pasado por lo que yo he pasado. Yo no sé si tú has vivido lo que yo he vivido. Pero yo sí te puedo decir que cuando tú no puedes perdonar, si has pasado por alguien que te haya ofendido, que te haya marcado, cuando no puedes perdonar a tus padres y tú sientes que te dañaron en algo, no vas a poder entrar en esa comunión con el Padre. Porque el Padre celestial que tú y yo tenemos no nos falla como el terrenal. Nosotros somos humanos y fallamos, pero el Dios Todopoderoso no falla. Y cuando yo pude comprender esto y perdonar desde lo más profundo de mi corazón, y Él enseñarme a amar a mis padres, amar a mi mamá, amar a mi papá, entonces yo pude comprender y pude entrar y ver las cosas diferentes. Y pude ahora tener la familia que Dios me ha dado, amando a mis hijos de la manera correcta y cada día orando para
para que esas cosas que yo venía arrastrando, cortarlas para que no lleguen a mis hijos. Te está hablando una persona que desde pequeño estuvo en el Evangelio, viviendo un aparente Evangelio, viviendo una religión, viviendo de las apariencias, porque estaba marcado internamente, porque vivía lo que otros aparentemente creían que yo estaba viviendo, pero que en realidad era solamente una caricatura. Vivía por encima de las Escrituras, un evangelio cimero, un evangelio laico. Así duré muchos años, así estuve muchos años donde estaba, así trabajé muchas veces con gente. Y déjame decirte que es imposible tú darle a otros lo que tú no tienes. Yo no podía darles a otros el amor de Dios, porque yo no le había permitido a Dios que su amor se reflejara en mí a causa de todos mis sentimientos internos, de todas mis culpabilidades, de todas las raíces que yo tenía internas, de todo lo que yo tenía guardado. Y comencé mi matrimonio, y muchas veces en el inicio de mi matrimonio no fui un esposo correcto. Iniciando con mi primera hija, no fui quizás un padre correcto, pero yo te puedo decir que hoy le doy gracias al Señor. Hoy te puedo decir que hoy le doy gracias al Señor, porque Él me permitió, entrando en el consejo de una persona importante que Él trajo a mi vida, poder conocerlo. Y verdaderamente, como dice la palabra, conoceréis la verdad, y esa verdad es la que te va a servir. Poder conocer al Señor. Pude conocerlo a Él, pude aprender a amar a mis hijos, pude aprender a amar a mi esposa, pude aprender a amar a mis padres. Todavía oro por Él, todavía oro por mis hermanos, porque yo sé que yo veré la gloria de Dios en ellos. Y déjame decirte, tú que me estás mirando, tienes que permitirle al Señor entrar en tu corazón y perdonar a los que te han dañado, perdonar a los que te han marcado, porque no fueron no más ni menos que instrumentos. No conocían al Señor. Fueron procesos en tu vida para que Dios llegara a ti, y Dios hoy llegó a ti. Desde el primer momento, desde el vientre de tu madre, Dios te conoció, te llamó y te dio a las naciones. Como me llamó a mí, como me escogió a mí. Y le doy la gloria al Señor por eso. Así que hoy yo te invito a que tú le des la oportunidad al Señor, como yo se la di. Nunca es tarde. Los tiempos que duré en el Evangelio viviendo una vida cimera no fueron tiempos perdidos. Eso me sirvió para el testimonio que hoy yo te estoy dando. Permítele al Señor trabajar en tu vida y darle la oportunidad de que Él haga lo que Él quiera hacer. Ábrete. Hay áreas en nuestros corazones que necesitamos entregársela al Señor. Nuestros corazones son como si fuera un edificio con diferentes apartamentos, habitaciones. Y en oración dile: Señor, yo te entrego todas las áreas y todas las habitaciones de mi corazón para que Él haga lo que Él quiera hacer. Y te aseguro que verás la mano de Dios obrar en tu vida y que verás tu vida cambiar, verás tu familia diferente y todos los tuyos también. Así que espero que esto que te he contado bendiga tu vida como bendijo la mía. Dios les bendiga, generación de Cristo.